Hola, muy pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Bendiciones. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 12, y la palabra lleva por título La iglesia que sirve a la iglesia. En cuanto a la colecta para los del pueblo santo, háganla según las instrucciones que le di a las iglesias en la provincia de Galacia. Los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Cuando yo llegue, mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para llevar la colecta hecha por ustedes. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. En mi viaje tengo que pasar por la región de Macedonia y después de Macedonia llegaré a Corinto. Puede ser que me quede con ustedes algún tiempo o tal vez que pase allí todo el invierno. Entonces ustedes podrán ayudarme en mi viaje a donde tenga que ir después. No quiero verlos ahora solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes si el Señor lo permite. Por eso me quedaré en Éfeso hasta el día de Pentecostés, porque las puertas se me han abierto de par en par para el trabajo, a pesar de que muchos están en mi contra. Si llega Timoteo, procuren que se sienta a gusto entre ustedes, pues trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Así que ninguno de ustedes lo menosprecie, sino al contrario, ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que venga a verme, porque lo estoy esperando junto con los 2 otros hermanos. En cuanto al hermano Apolo, le rogué mucho que fuera con los hermanos a visitarlos a ustedes, pero por ahora no quiso ir. Lo hará en cuanto tenga oportunidad. Pablo exhorta a los santos de Corinto a apartar ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Si fuera conveniente, Pablo también irá con ellos cuando ellos hayan designado para llevar esa donación. También espera estar con los corintios algún tiempo. Y si el Señor lo permite, envía a Timoteo a Corinto y pide que nadie lo tenga en poco, sino que lo encaminen en paz. Sobre la ofrenda, Pablo da lo mejor de sí para predicar el evangelio entre los gentiles. A pesar de todo, no se ha olvidado de los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. Se ha propuesto recaudar la ofrenda de las iglesias de gentiles a favor de la congregación de Jerusalén, con el fin de ayudar a los hermanos que sufren necesidad y así unir a la iglesia gentil y judía. Pablo solicita que cada primer día de la semana los hermanos aparten algo según como hayan sido sus ingresos. En cuanto a las ofrendas, es bueno ir juntando de a poco dentro de las posibilidades de cada uno y no de manera repentina. La ofrenda deberá ser guardada por personas que hayan sido designadas y de confianza. Un predicador sabio administrará las finanzas de modo más transparente posible sin dar lugar a dudas. ¿Cómo exhorta Pablo a levantar la ofrenda y en qué momento y cuándo y cómo preparo la ofrenda que voy a presentar al Señor? Planes de viaje misionero. Pablo escribe Primera de Corintios en Éfeso, en el cual expresa su deseo de verlos en persona después de exhortarles sobre varios asuntos de la iglesia de Corinto. Pretende pasar por Macedonia y estar en el invierno en Corinto, si el Señor se lo permite. En los 3 años en que estuvo Pablo en Éfeso predicando el Evangelio, su ministerio ha sido muy fructífero, aunque con una fuerte oposición. Por otro lado, el apóstol envía a Timoteo a Corinto y pide a los hermanos que lo traten bien. Apolos no ha tenido voluntad de ir, probablemente por las divisiones y pleitos de la iglesia. Ciertamente es Pablo un ministro que se ha esforzado al máximo tratando de establecer las iglesias sobre el fundamento del Evangelio. ¿Por qué Pablo tuvo el deseo de ver en persona a los hermanos en Corinto? ¿Con quién debo encontrarme cara a cara, más allá de escribirles cartas o mensajes por celular? Dios
reconozco tu señorío sobre mi vida y comenzaré a decir, si el Señor quiere, reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. No seré indiferente con mis hermanos que se encuentran en alguna aflicción. Antes bien, les extenderé una mano de ayuda. Deseo honrar a los que se esfuerzan y dan lo mejor para la extensión de tu reino. Un ensayo para meditar, háganlo hoy. No se puede separar el conocimiento de la vida. Quienes alardean de los planes sobre el futuro y están intoxicados con ellos, no saben que lo correcto es dedicarse al presente. Preste atención, aprecie y disfrute la actualidad en Dios. Sienta que el Señor es su pastor, más allá de si tiene mucho o poco, o si todavía va bien en la vida o no. El pasado y el futuro son solo conceptos abstractos, pero es un tiempo inexistente. El pasado no fue tan romántico como imaginamos y el futuro no será ni tan bueno ni tan difícil como lo esperamos o tenemos. Seguramente también hay quienes planean servir en la iglesia del Señor por completo en 10 años, cuando sean nombrados diáconos o ancianos, o cuando se jubilen y tengan más tiempo, o cuando sus hijos se gradúen de la universidad y tengan menos gastos. Pero cuando llegan a esa edad es imposible e incluso encuentran más excusas que antes para no hacerlo. Quien no le entrega al Señor su vida hoy, no podrá hacerlo ni cuando tenga dinero o tiempo, ya que la vida de fe no se logra solo con pensarlo. Por el contrario, debemos hacerlo hoy sin quedar atrapado en el pasado y sin dejarlo para mañana. Aunque nuestra fe sea inmadura, tenemos que servir al prójimo, ayudar con nuestras capacidades a quienes lo necesiten y servir a la iglesia con el tiempo que tengamos. Debemos hacerlo todo, hacer hoy todo lo que podamos. Dios nos continúa hablando en estos días, cada día, sobre la manera que quiere que nuestros corazones sean delante de Él. Y hoy nos habla acerca de la ofrenda. Y Pablo está dando ciertos instructivos acerca de cómo sería mejor la administración de las ofrendas. Y en particular aquí va a decir, les pido que háganlo en orden, con las personas designadas y de confianza, que lo hagan antes de que Él llegue, ¿no? Que lo primero, que en la semana puedan apartar sus ofrendas y luego llevárselos a la congregación. Todas estas ofrendas iban a ser usadas para las congregaciones más necesitadas y también para que haya una unión entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Por eso Pablo le dice, cada primer día de la semana, hermanos, aparten algo de sus ingresos y pónganlo en las ofrendas para el Señor. Estas ofrendas se utilizan para la extensión del reino, para, como estuvimos viendo en ocasiones anteriores, para las personas que se dedican a servicio de la palabra, la preparación de la palabra y llevar el evangelio a muchos lugares. Y vemos que Pablo, él es un servidor del Señor a tiempo completo, ¿no? En sus viajes que tenía que hacer de un lugar, ¿no? Desde un pueblo, desde una provincia a otra, necesitaba de este dinero para poder movilizarse, ¿no? Y no es que iba de vacaciones, sino que estaba llevando la palabra del Señor. Y una de las preguntas del día de hoy dice, ¿cuándo y cómo preparo la ofrenda que voy a presentar al Señor? Vean lo importante que es la preparación de la ofrenda para el Señor. Acá dice que ya en la semana, el primer día, ya está preparando esa ofrenda para el Señor. No allí cuando en el momento del culto donde se da el tiempo de la ofrenda, entonces dice, tengo que dar la ofrenda. No, tiene que ir con preparación antes, ni con un corazón al inicio de la semana ya está preparando su ofrenda. Entonces deseo que ustedes puedan responder a esta pregunta, ¿cuándo y cómo preparo la ofrenda que voy a presentar al Señor? Y también en la segunda parte del devocional hoy nos habla acerca de Pablo, ¿no? Su deseo de querer ir a visitar en persona
a las iglesias, y también lo hizo, ¿no? Tuvo cada iglesia donde él fue, donde predicó la palabra, donde se plantó una iglesia, luego él estuvo recorriendo, o sea, para verlos personalmente, para animarlos. Ustedes recuerdan que la iglesia de Corintios fue una iglesia un poco agitada, no había problemas, no había muchas divisiones, y Pablo les mandó muchas instrucciones, pero también dice, quiero también verlos personalmente, ¿no? Entonces, también en la otra parte del devocional de hoy es para meditar acerca de a quién tengo que ver personalmente, o a quién tengo que dedicarle un tiempo un poco más profundo, ¿sí? Hoy la tecnología nos permite esto, ¿no? De hacer videollamadas, nos permite mandar un WhatsApp, un mail, lo que fuere, ¿no? Es como mucho más fácil la comunicación, pero no hay nada mejor que sentarnos cara a cara, ¿no? Y tomar un cafecito, sentarnos cara a cara y compartir unos mates, visitarnos y allí tener este tiempo de comunión y de koinonía. Entonces, que el día de hoy puedan meditar en quién tengo que, ¿no? Me tengo que sentar a tomar un café para saber cómo está y juntos tener un tiempo de oración. Así que vamos a orar el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a tener corazones que te agraden a ti, especialmente en relación a nuestras ofrendas, que podamos en la semana, desde cuando inicia nuestra semana, nuestros ingresos, poder separar la parte que a ti te corresponde con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, primicias, que sabemos que son usadas para la extensión de tu reino, para los hermanos más necesitados. Te rogamos, Señor, que tú también bendigas y des la sabiduría a los pastores y los hermanos que se encargan de la administración de estas ofrendas, para que siempre lo hagan con mucho temor y temblor delante de ti, Señor. También danos la gracia para poder visitar a un hermano que hace mucho no lo vemos, para que juntos podamos orar y tener tiempo de comunión, para que de esa manera nuestro espíritu sea fortalecido. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos el día de hoy, que sean llenos de tu gracia y que tu Espíritu Santo los una y nos guíe para vivir de la manera que a ti te agrada. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.